Vamos a dar inicio. Buenas noches. Primero que nada, gracias. Me presento de nuevo por los que se acaban de incorporar. Soy la maestra Marisol Rodríguez, directora de posgrado de la Universidad de Londres, y gracias por conectarse el día de hoy. El día de hoy nos acompaña el doctorante Alberto Rosales Méndez, y el tema de hoy es la usura, un nuevo enemigo más durante la pandemia. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán. Cuenta con especialidad en Derecho Fiscal, maestro en Derecho Fiscal y candidato al grado de doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con diplomados en formación docente y cursos en terreno profesional. Se ha desarrollado profesionalmente como asesor y consultor jurídico en Alcántara y Asociados, Bufet Jurídico DF, asesor jurídico en Semaritma SADCB, Cervantes y Asociados, Bufet Jurídico en el Estado de México, Itmaritme Logistic SADCB, asesor jurídico de la Oficina de Atención Ciudadana y Gestión Social en el Distrito Federal y de Texcoco, Estado de México, asesor jurídico de la Secretaría Técnica de la Comisión Legislativa de Juventud y Deporte en el Congreso de la Unión 58 legislatura, asesor jurídico de la Dirección General de DAICO, Servicio Automotriz S.A., Estado de México, y asesor de la materia de Derecho de Autor en CERCOP, Bufet Jurídico Distrito Federal, e imparte clases con nosotros en el área de posgrado. Adelante, maestro, si gusta iniciar. Muchas gracias. Les voy a suplicar tener a la mano papel y lápiz o papel y pluma, si me hacen favor. Voy a compartir con ustedes pantalla. Solo me indican, si son tan amables, con su dedito, si podemos apreciar la pantalla. ¿Podemos apreciar la pantalla, por favor, con tu dedito? Excelente. Te voy a suplicar que aprecies las siguientes imágenes. Van acompañadas de música y el objeto es colocar toda nuestra atención en estas imágenes y escribe qué es lo que ves en cada imagen según el cuestionamiento que se te presenta, por favor. Vamos a comenzar. Son 5 imágenes, por favor. Comenzamos con la primera. Escribe, por favor, qué es lo que ves. ¿Tu dedito? Perfecto. Segunda. Las líneas son paralelas. Explica, por favor. Tercera imagen, por favor. Dime si estos círculos se cruzan. Y la última, por favor. ¿Estos círculos están girando o están fijos? Muy bien. Te voy a suplicar que vayamos a la primera. ¿Qué fue lo que viste? Si eres tan amable, cualquiera de ustedes abre su micrófono y me dice qué fue lo que vio. No todos, solo Si no, uno, por pueden favor. levantar la mano y les abrimos el micrófono. Ah, excelente, Oscar, muy bien.
¿Quién más? Adelante, por favor, abran su micrófono o maestra Marisol, si puede abrir. Yo vi una mujer, aparte vi un cráneo. O sea, primero vi a la mujer y luego vi un cráneo. Excelente, muy bien. Una segunda opinión, por favor. Muchos me están escribiendo por el chat. Excelente, sí, excelente. Sí, por favor. Sí, sería una mujer, bueno, el reflejo de una mujer y la silueta de un cráneo. Perfecto, muy bien. Vamos a la segunda. Aquí las líneas son paralelas. Excelente. Por ahí me escriben en el chat, me dicen que no son paralelas, otros me dicen que sí son paralelas. Adelante, adelante, por favor. Sí, son, solo que la ilusión óptica del seguimiento más las líneas grises hace que se pierda y crea una ilusión. Excelente, muchísimas gracias. Efectivamente, al igual que la primera imagen, estamos frente a una ilusión. En la primera imagen, algunos solo vieron la dama sentada frente al espejo, pero otros lograron apreciar o quisieron ver la imagen de una calavera. Aquí, de la misma manera como nos lo acaba de aplicar y explicar nuestro compañero, efectivamente el color es lo que me permite aparentemente ver que las líneas no sean rectas y que no se encuentren paralelas. Sin embargo, sí lo están. Son paralelas, son rectas. Muy bien. Siguiente, por favor. Aquí la situación es, ¿los círculos se cruzan o no se cruzan? Tampoco se cruzan. Excelente, muy bien. No se cruzan, no, muy bien. Y sin embargo, la ilusión me permite apreciar de una primera impresión que efectivamente se entrecruzan, pero solo es esto, muy bien, ilusión óptica. Y la siguiente que tenemos, ¿los círculos giran o están fijos? Son fijos. Están fijos, dicen algunos, fijos, otros me dicen que giran. Efectivamente, los círculos están fijos. Sin embargo, una vez más, la combinación de la luz y de los colores me permiten apreciar una ilusión que aparentemente están girando. Esta imagen la he dejado al final, en donde ustedes díganme si el metro o el tren está yéndose o está llegando. Si gustas, se va, me dicen algunos, está llegando, me dicen otros. Al igual que las anteriores imágenes, son una ilusión óptica, ¿verdad? Y muy bien, ¿por qué hemos querido iniciar nuestro trabajo de esta tarde con estas imágenes? Muchísimas gracias a todos por haber participado. Lamentablemente no podemos leer ni escuchar a todos, pero te felicito porque de esta manera hemos comenzado a utilizar de una manera diferente nuestra mente para prepararnos a este trabajo que vamos a realizar. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar acerca de un tema que es de muchos conocido, es popular y sobre todo ha sido utilizado en películas, cómo no recordar aquel Pepe el Toro cuando necesita dinero y acude a la casa precisamente de la usurera y por el préstamo de su cadenita tenía que pagar una gran cantidad de dinero, incluso casi perder esa cadenita de oro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a algunos familiares, a algunos conocidos que decimos o que ellos dicen, efectivamente estoy viviendo en usura? Pero aquí el tema está elaborado a manera de una pregunta, para que al finalizar nuestra sesión, nuestro trabajo, cada uno de nosotros, al igual que en las ilusiones ópticas, tenga su propia respuesta. La única diferencia de las ilusiones a la respuesta que vamos a dar es que vamos a tener los elementos necesarios para no equivocarnos. Así que,
Si me lo permiten, voy a pasar a la siguiente imagen, ¿verdad? Y la pregunta queda en el aire. La usura. ¿Es un enemigo más durante la pandemia? ¿Por qué hablamos de un enemigo? Bueno, quisiera yo ubicarme en el aspecto de la persona física como punto de partida. Sabemos que una vez que estas personas físicas con capacidad legal y compartiendo intereses, pero también compartiendo riesgos, se unen para constituir personas morales, el punto de partida sigue siendo la persona física. La persona física, llámese empresario, llámese emprendedor o llámese persona común y corriente, en este momento enfrenta diferentes enemigos. Se dice que una persona tiene un enemigo cuando hay algo en el bando contrario, cuando existe una persona que nos quiere causar un daño o cuando existe una situación que es adversa para los propios intereses y fines humanos. Así que, de manera gráfica, he querido presentar a ustedes que las personas físicas, sean empresarios o sean común y corrientes, tenemos diferentes enemigos. Fíjate bien, por un lado voy a tener a los empleados, a los colaboradores, ya sean de las personas físicas, ya sea de las personas morales. ¿Y por qué decimos que son enemigos durante la pandemia? Porque ellos exigen sus salarios. Las autoridades han expresado que es indispensable cumplir con las obligaciones laborales y bajo ese entendido uno de ellos es el pago del salario. Así que nada de que no se deba de pagar el salario, hay que suspender el salario, no. Un enemigo que tenemos en el otro bando porque no nos apoya es el empleado. Hay excepciones, lo debemos de reconocer. Punto número 2. En la pandemia existe la inseguridad, no porque estemos en casa o porque las actividades se hayan suspendido, pues muchos de los locales, muchos de estos lugares físicos o espacios donde se desarrollan las actividades han sido saqueados, han sido robados. Y entonces la inseguridad es otro de nuestros enemigos. Por el otro lado, en cuestiones normales voy a tener las contribuciones. Debo de cubrir contribuciones, si bien se han suspendido por una parte un cierto tipo de contribuciones, por el otro no, hay que cumplir. Y bajo ese entendido también hay enemigos frente a nosotros. Es decir, somos guerreros. ¿Y qué decir de la salud? La salud es una situación que, como todos sabemos, está afectando en manera muy importante la actividad empresarial y la actividad pues de la propia República Mexicana y del propio país que es nuestro México y del mundo entero. Pero frente a esto aparece una figura. ¿Cuál es esta figura? La usura. Más adelante veremos qué es la usura, cómo se gesta esta usura, cómo se presenta esta usura. Pero es indudable que muchos de los empresarios que no suspendieron labores, pues sus actividades eran esenciales por un lado, y otros que ya regresaron a sus labores por la necesidad y porque es el tiempo de hacerlo, ahora se han enfrentado con cierto tipo de actos jurídicos en donde frente a ellos se presenta la usura en la firma de un contrato, sea de origen civil, sea de naturaleza mercantil. Se presenta en la celebración de los contratos de arrendamiento, en la suscripción de títulos de crédito. Así que este es el motivo del cual surge el título y el interés por compartir este tema con ustedes, la usura. Bajo este entendido, distinguidos licenciados y distinguidos acompañantes en esta tarde, lo que vamos a hacer es llevar esta pregunta al aire. Efectivamente, la usura la podemos considerar como nuestro enemigo o como nuestro amigo. ¿Y de qué manera podemos tener un escudo o una protección frente a esta usura? Siempre hemos presentado delante de las personas que nos escuchan un camino a seguir para no perdernos. En nuestra mente siempre escuchamos aquella escena de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando se le pregunta a Alicia, ¿cómo te encuentras? Y ella contesta, me encuentro perdida.
¿Hacia dónde te diriges? No sé hacia dónde. Y entonces la respuesta es brutal. Solo se pueden perder quienes saben a dónde se dirigen. En esos términos, distinguidos licenciados, hemos elaborado esta agenda para tener un camino por donde andar y bajo ese entendido no perdernos y al final alcanzar una meta, contestar nuestra pregunta. ¿Cuál es esta agenda? Punto número 1, vamos a tener un marco conceptual. ¿Qué significa esto? Allegarnos de las herramientas necesarias para, punto número 2, poder platicar de la usura y sus aspectos esenciales en el sistema jurídico mexicano, de manera particular en 3 grandes áreas: la materia civil por un lado, la mercantil por el otro y desde luego concluyendo con el ámbito penal. Y al final tendremos conclusiones y respuestas a nuestra pregunta, motivo de nuestro tema en esta tarde. Así que si me lo permiten, vamos a comenzar este primer punto de nuestra agenda, el marco conceptual. El punto de partida que debemos de tener y cómo construir nuestro escudo necesariamente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya sabemos que tiene 133 artículos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos tiene, licenciado Mario García? ¿Cuántos tiene la Constitución? ¿No te acuerdas? Muy bien. Por ahí nuestra compañera Daniela Lira, por favor. ¿Recuerda usted cuántos artículos tiene la Constitución? No son 133. ¿Cuántos son? ¿No son 136? Exactamente, muy bien. 136 artículos. Bajo estos términos, muchas gracias. Bajo estos términos, solo vamos a mencionar mínimo 4. Algunos estudiosos pueden manejar hasta 5 artículos para poder hablar de la usura, pero nosotros solo vamos a manejar 4 y por mención hablaremos de ese quinto. El primer artículo es el primero. Es un artículo extenso, solo nos interesan los primeros 3 párrafos. Posteriormente, hablar del artículo 17, artículo 130 y por último, el 133. Este quinto que algunos mencionan es el artículo 27, que habla de la propiedad y precisamente porque la usura atenta contra el derecho a la propiedad. No lo hemos querido mencionar porque al final este artículo 27 se refiere a los bienes que pertenecen a la nación y que sin embargo en una especie de concesión, en una especie de ejercer un derecho de todas las personas, de todos los seres humanos a la propiedad, pues se nos otorga esta propiedad privada. No nos vamos a detener en ese punto, por eso no hemos incluido el artículo 27 en este esquema. Así que, de manera rápida, vamos a comenzar este primer elemento para nuestro escudo. ¿Por qué el artículo primero en estos 3 párrafos? De manera rápida. El primer párrafo me dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas, no hay excepción, todas las personas gozarán de los derechos humanos. ¿En dónde están estos derechos humanos? Número 1, reconocidos en la Constitución. Y número 2, en los tratados internacionales, en los que México sea parte. Ya más adelante, otro artículo, ¿verdad? El 133 me dice cuál es la condición para que un tratado internacional venga a formar parte de esta pirámide y de esta cúspide del sistema jurídico mexicano. Entonces, este es el primer punto de partida. En México todos gozamos de los derechos humanos, no solo que los reconozca la Constitución, sino también los que están plasmados en los tratados internacionales. Este primer párrafo, distinguidos licenciados, nos causa un problema. ¿Cuál es? Que hay muchos tratados internacionales que
versan sobre derechos humanos, y no solo en materia penal, sino fiscal, laboral, y bajo esos términos no debemos de conformarnos con conocer de manera perfecta nuestra Constitución, sino ahora debemos de ampliar nuestro bagaje tratando de incursionar en el conocimiento de los tratados internacionales, y que vaya, si para el caso de la usura es fundamental. Párrafo segundo. En el párrafo segundo me dice que todas estas normas relacionadas con los derechos humanos se deberán de interpretar de acuerdo a la propia Constitución y de acuerdo a los tratados internacionales, pero la interpretación siempre debe de ser pro persona, es decir, protegiendo a la persona de la manera más amplia, en todo tiempo. Entonces, la interpretación que se hace tanto de la Constitución como de los tratados internacionales debe de ser en pro de la persona, para favorecerla, para protegerla, para que verdaderamente alcance su desarrollo como ser humano. Y el último párrafo, que es fundamental para nuestro tema, dice: ¿quiénes son las que están obligadas en nuestro país a realizar acciones para construir este escudo del que estamos hablando? Número uno, me dice que son las autoridades, dependiendo de sus competencias, quienes deben, inciso A, promover, es decir, deben de dar a conocer, elaborar folletos, tener campañas, primero para los miembros de las corporaciones o de las instituciones o de las organizaciones que forman parte de estas autoridades. Si quieres tener como punto de partida que en nuestro país tenemos 3 poderes ejerciendo esta división, como es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pues estaríamos hablando de que hay la obligación de promover esos derechos humanos. Número 2, de que se respeten. ¿Cuántas veces no estamos escuchando por los medios masivos de comunicación que se violan los derechos humanos y que gracias a esa violación hay impunidad y las normas jurídicas no pueden alcanzar su fin último? Número 3, o inciso C, deben de proteger y garantizar esos derechos humanos. Ya los principios tú los tienes ahí anotados, ya los conoces, no me detengo en ellos, pero la parte final me dice: deberá de prevenir el Estado, de investigar, de sancionar y reparar esas violaciones a los derechos humanos. Déjame terminar entonces este punto de partida del artículo primero. En México todos gozamos de estos derechos humanos que están reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Es obligación de estas autoridades darlos a conocer, respetarlos, promoverlos, garantizarlos y en su defecto sancionar su violación. No pierdas de vista esta figura, debe de sancionar la violación a estos derechos humanos. Voy a seguir adelante, por favor. Siguiente artículo, el artículo 17. Y aquí me voy a dirigir a un poder en lo específico. Se llama Poder Judicial. Ya sabemos que voy a tener 3 tipos de poderes judiciales en nuestro país. El primero tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación o el Supremo Poder Judicial de la Federación. El segundo tiene que ver con el Poder Judicial de los estados. Y el último tiene que ver con el Poder Judicial de la Ciudad de México. Estos poderes han sido destinados para impartir justicia. Como su nombre lo indica, decir el derecho, entre otros, porque también tenemos por ahí órganos jurisdiccionales que no pertenecen al Poder Judicial, pero que en esta lucha por pertenecer, veremos pronto una reforma a nivel constitucional para ver ya tribunales de carácter laboral que pertenezcan al Poder Judicial de la Federación. Pues bien, me dice este artículo 17 que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, ni podemos ejercer violencia para reclamar nuestro derecho. ¿A dónde debemos de acudir cuando
tenemos esta situación de violación de nuestros derechos? Pues a las autoridades. En este caso, el siguiente párrafo me dice, tenemos derecho a que nos administre justicia, precisamente por estos tribunales, que deberán de ser expeditos para impartirla en los plazos y con las condiciones que la propia ley establece. Entonces, si ya tenemos mis derechos humanos por un lado y ya tengo por el otro que hay un poder que está destinado para impartir justicia y hacer respetar estos derechos humanos, nosotros, personas físicas, seamos comunes, seamos comerciantes, seamos emprendedores, seamos como parte de personas morales, pudiésemos acudir y podemos acudir a estos tribunales del Estado. Punto número 3, el artículo 130 en su párrafo octavo. Muchos estudiosos nos dicen que este es el punto de partida de las obligaciones y de manera específica de los contratos o de los negocios jurídicos. Debes de conocer que ya muchas de las entidades federativas en su redacción de los códigos civiles ya no hablan de contratos, sino hablan de negocios jurídicos y dan definiciones como una tutela particular que se hace de los propios derechos y de los intereses de las partes. Al final pudiésemos hablar de que pues es un concepto, una definición muy similar a la del contrato. Sin embargo, se maneja como negocio jurídico. Me dice el párrafo octavo, la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. Así que, si hablamos de los negocios jurídicos, de actos jurídicos, en donde me comprometo, en donde me obligo, en consecuencia debo de sujetarme a ese compromiso y en caso de faltar a él, bueno, pues deberé de atenerme a las consecuencias que establece la propia ley. Y el último artículo, el artículo 133, como comentábamos hace unos minutos, tiene que ver con la forma en cómo los tratados internacionales, por un lado, vienen a formar parte de estas normas constitucionales. Estamos hablando de 3 tipos de normas constitucionales que en México son la ley suprema de toda la Unión. Por un lado tenemos a la Constitución, por el otro lado las leyes que emanan del Congreso de la Unión, pero que emanan de la Constitución. En este caso tenemos una ley de amparo que nace del artículo 103 y 107 constitucionales, o tenemos una ley federal del trabajo que nace del artículo 123. Pues bien, junto con estos tengo a mis tratados internacionales. La condición es que sean aprobados por el Senado una vez que hayan sido celebrados por el presidente de la República. Recuerda que celebrar es que lo firme el presidente de la República. Las negociaciones se encargan a los diferentes secretarios de Estado y ya en su momento, pues ya el presidente firma el tratado de qué se trate. Lo acabamos de ver en semanas pasadas cuando se firmó el famoso TEMEC, en donde Canadá, Estados Unidos y México firmaron este tratado comercial. Y la parte final que es fundamental, a pesar de que haya normas jurídicas por debajo de estas normas constitucionales, los jueces están obligados a respetar las primeras y dejar de lado todo aquello que sea contrario a ellas. Es decir, la Constitución, las leyes constitucionales y los tratados internacionales van a permear todo el sistema jurídico mexicano y todo este sistema jurídico mexicano debe de ir construido de acuerdo a esta cúspide del sistema jurídico en nuestro país. Voy a hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña pausa para que ahí en tu cuaderno, por favor, de manera rápida,
porque el tiempo lamentablemente es otro de nuestros enemigos. Tuvimos que colocar una imagen de un reloj ahí porque es un enemigo, el tiempo, pero te voy a suplicar así de manera rápida que utilizando un cuadro sinóptico, una tabla o un diagrama, me expliques la importancia de la Constitución en la figura de tratados internacionales, leyes constitucionales y todo aquello que no está de acuerdo, acorde con estos tres. Por favor, pudieses hablar de la supremacía constitucional. Así de manera breve, un cuadro, a lo mejor constitución política, derechos humanos, mi pirámide con estas tres normas, no lo sé. Tienes 2 minutos, por favor, que necesito que plasmes lo que acabamos de comentar. ¿Cuál es la importancia de esta Constitución y los derechos humanos, el papel que juegan las autoridades y este respeto al sistema jurídico constitucional? Por aquí me están escribiendo. Excelente, muy bien. Exacto, así lo dice la propia Constitución, Alejandro, muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Muy bien, Gabriel. Hace algunos años que se reformó ya nuestra Constitución y de ese título, de ese capítulo, título primero que teníamos en la Constitución que decía de las garantías individuales, ahora, ¿verdad? Con esa reforma y con esta moda que México comienza a tener desde los años 90, 1990, 1991, dejamos de manejar ya esta figura de garantías individuales por el de derechos humanos. Muy bien. Exactamente, Alejandro Martínez. Nuestra Constitución de 1917 fue la primera en el orden mundial que contribuyó plasmando las garantías sociales, ¿verdad? Reconoció en el artículo 27 de la Constitución todo lo necesario para el campesino, para regular y proteger al campesino, a los latifundistas, todo lo que tenía que ver con la tierra, y por el otro lado el artículo 123. Efectivamente. Estefanía. Muy bien. Muy bien, excelente. Gracias, Estefanía. Así es, la Constitución ha sufrido un sinnúmero de reformas y se ha dado esa adecuación a los propios cambios, no solo de la sociedad mexicana, sino también de los cambios mundiales, de las transformaciones mundiales. Muy bien, vamos a suspender, por favor. Yo te agradezco mucho este primer esfuerzo que tiene que ver ya con nuestro tema y vamos al segundo punto del aspecto conceptual. No podemos hablar de la usura porque, a excepción de la materia penal, no hay figura que me hable de usura. No hay figura que me hable de usura. No hay una regulación legal que me hable de la usura. Y entonces, ¿cómo es que en México se ha establecido la regulación de esta figura llamada usura, que no es de ahorita? Si echamos una mirada a la historia, desde la Biblia, en el libro de Nehemías, nos habla de cómo una vez que el pueblo judío fue liberado, pues los que tenían dinero le prestaron a los que no tenían ese dinero. Y toda vez que no pudieron devolver el dinero, ofrecían a los propios hijos, ofrecían los bienes, los perdían y bueno, pues ahora
liberados de una esclavitud frente a los paganos, frente a los infieles, ahora había una esclavitud frente a los propios. Y entonces ahí Nehemías llama a los ricos y les invita a no cobrar intereses, ¿verdad?, por esos préstamos que se habían hecho, en virtud de que podían ser castigados por Dios. Si miramos hacia el aspecto religioso también, durante muchos años, siglos, la Iglesia Católica Apostólica Romana castigó el interés en virtud de que solo se hablaba de vivir para sobrevivir. Lo único que se necesitaba era precisamente el alimento y el vestido, y en consecuencia, si había la necesidad del préstamo, no podía darse con interés. Hasta el siglo VI aproximadamente, el interés estuvo prohibido en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Posteriormente, vemos hacia el siglo XVI, con la separación de algunos estados de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el devenir de nuevas teorías, entre ellas el de la predestinación, que promulgó y publicó y divulgó de manera muy amplia Juan Calvino, y que siguieron otros como Holanda, como Escocia, como la propia Inglaterra, en que se separaron y establecieron un nuevo régimen, incluso de carácter económico. Pero bueno, lo que nos interesa es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En marzo, 24 de marzo de 1981, México adopta este tratado internacional, esta Convención Internacional sobre Derechos Humanos, y fue adoptada precisamente a partir de este año, pero tuvo sus dificultades para que la usura pudiese llegar a ser regulada o a ser, tratar de ser evitada en nuestro país. Sin embargo, ya en su artículo 21, en el numeral 3, vamos a encontrar una referencia clara y específica de la usura. Dice lo siguiente: tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Vuelvo a repetir, tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Y esto, desde luego, nos recuerda esta famosa frase acuñada por Thomas Hobbes en Leviatán, ¿verdad?, que no es otra cosa más que el hombre es el lobo del hombre. El enemigo del propio hombre, pues es el hombre. Y quien genera esta usura es el hombre. Así que quien debemos de cuidarnos es del propio hombre. Así que, por favor, no pierdas de vista este segundo aspecto, el aspecto del numeral 3 del artículo 21 de este famoso pacto de San José. Y si acabamos de comentar, distinguidos licenciados, que México lo adopta, que ya es obligatorio para México, por favor en el chat, si me hacen favor, la usura entonces debe de prohibirse en México cuando no tengo más que en materia penal esta prohibición como un delito de la usura. Adelante, por favor, escríbanme si son tan amables. Vuelvo a repetir, con esta adopción que hace México, es obligatorio para las autoridades en nuestro país velar porque no haya esta explotación del hombre por el hombre, velar porque no exista usura en estos actos jurídicos en donde se pueda presentar. ¿Tú qué opinas? Escríbeme, por favor. ¿Qué es lo que opinas? ¿Sí o no? Por ahí Oscar, ¿qué me dice? Muy bien. Perfecto, muy bien.
Sí se debe de prohibir. Ana Flor Contreras, muy bien. Ángel Sebastián, claro que sí. Debe de ser supervisada para que ningún trabajo sea explotado. Oscar Núñez, gracias Oscar, muchas gracias. Ricardo, sí, porque se debe de proteger a la persona de las personas, muy bien. Es obligatorio, aunque no exista como tal la figura. Perfecto, muy bien. Te agradezco muchísimo. Muy bien, excelente. Gracias. Muy bien. Dejo esta parte, muchas gracias. Dejo esta parte y voy a la número 3. Ya tengo la Constitución, ya tengo un tratado internacional, los uno y ya sé que es obligación de las autoridades en México velar por el respeto en el establecimiento de la usura. No debe de haber usura en nuestro país. Muy bien. El tercer elemento de nuestro marco conceptual tiene que ver con esta figura que tú puedes apreciar. Es un signo de porcentaje, de interés y del tiempo. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de qué? De los intereses. No podemos hablar de la usura si no hablamos primero de los intereses. ¿Qué cosas son los intereses? El interés, hay diferentes definiciones, diferentes conceptos, de manera muy sencilla, de manera loable, te digo, el interés, número 1, es una ganancia. Número 2, el interés es una utilidad. Número 3, el interés es el crecimiento de un capital que se da por alguna de estas tres figuras. Fíjate bien. Número 1, por comprar bienes. Número 2, por rentar bienes. O número 3, porque te presten dinero o se te otorgue un crédito en dinero. Y entonces inmediatamente viene a tu mente tu tarjeta de crédito que tienes guardada en este momento ahí en tu cajón, en tu cartera, y te hace recordar 6 meses sin intereses, ¿verdad? En esa camisa que acabas de adquirir, en ese portafolio, en esa fragancia de diseñador. Caray, de verdad que qué oportunidades utilizando el plástico. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que al utilizar ese plástico o al realizar alguna de estas tres actividades, debe de haber un lucro, debe de haber una ganancia. Número 1, para el dueño de los bienes, para el dueño que renta ese bien o para el dueño del dinero que presta tal o que otorga el crédito. Por eso estamos hablando de diferentes tipos de intereses. No sé si tengas duda con esto. Concluyo. ¿Qué es un interés? Es una utilidad, es una ganancia, es el rendimiento que genera el dinero o los bienes, ya sea por haberlos comprado, ya sea por haberlos rentado o, en su defecto, por el préstamo de un dinero o la apertura de crédito. Diferentes tipos de intereses, así de manera rápida. Hay un interés ordinario y hay un interés moratorio. ¿Cuándo hablamos de un interés ordinario? Pues es esta ganancia que se percibe desde el momento en que celebras el acto hasta un día antes de su vencimiento. Y entonces aquí es donde juega el papel del tiempo. Por eso en nuestra primera imagen, regreso, ¿verdad? Está el calendario. Tenemos un tiempo. Yo te presto, yo te vendo, yo te rento por un tiempo. Y en ese tiempo, ¿verdad?, yo voy a obtener una ganancia, un beneficio. Ese sería mi interés ordinario. Punto número 2, el interés moratorio. A diferencia del primero, que es una utilidad,
una ganancia, el interés moratorio es una sanción. Esta sanción se establece por no cumplir en tiempo con la obligación pecuniaria, con la obligación en dinero. Y entonces, a partir del incumplimiento o de acuerdo a lo que las partes establezcan, empieza a correr este tipo de interés. Y entonces ahora esa ganancia, esa utilidad, como sanción, la empezaré a cobrar no antes del vencimiento, sino tendré derecho a recibirlo una vez que hayas incumplido. Sigo adelante. También voy a tener intereses simples e intereses compuestos. ¿Cuál es el interés simple? Pues es aquel que se genera durante un periodo de tiempo, pero que no se agrega, no forma parte de la suerte principal. No incrementa mi suerte principal. Y entonces simplemente se gana el puro interés. Un ejemplo, si yo otorgo un préstamo de 10,000 pesos y estoy hablando de un porcentaje, este porcentaje, muchas gracias, este porcentaje es durante ese tiempo mi ganancia, mi utilidad, pero no forma parte de mi suerte principal, no le incrementa. En cambio, el interés compuesto es diferente. El interés compuesto se genera en el tiempo y una vez finalizado este periodo, se viene a sumar a la suerte principal. Y entonces mi deuda crece como una bola de nieve. Se le ha denominado anatocismo, el interés sobre interés. Porque de esos 10,000 pesos que daba yo como ejemplo, si tengo que pagar 250 pesos de interés mensual y no lo cubrí, pues ahora esos 250 pesos vienen a sumarse a la suerte principal y ahora sobre esa cantidad voy a generar mi interés. Y también se puede dar sin que sea un interés moratorio. Puede generarse en los dos campos, tanto ordinarios como en los moratorios. Punto número 3. Voy a tener, dependiendo quién fija el interés legal y el interés convencional. Recuerda que en materia civil hay disposición expresa de que el interés legal es del 9% anual. 9% anual. Y en materia mercantil, el interés legal es del 6% anual. Así que como tú lo puedes ver, tanto el Código Civil Federal o algunos códigos civiles de las entidades de la República Mexicana establecen este interés, 9%. En cambio, el Código de Comercio establece el 6% anual. En cambio, el interés convencional es el que realizan las partes. Las partes lo pactan, las partes lo determinan y entonces ahí viene la obligación señalada por cada uno de ellos. ¿Hay alguna duda con los intereses? Me gustaría preguntarte. ¿Alguna duda? Si me haces favor por el chat, alguna duda, alguna pregunta. Si no, te voy a suplicar así de manera rápida hacemos otra pausa en esta conferencia, hacemos otra pausa y por favor coloca a manera de cuadros, gracias, muy amable, a manera de cuadros, coloca lo que es el interés, ¿verdad? Con ciertas palabras y cómo se clasifica este interés en nuestro país, si eres tan amable. Gracias. Un minuto, por favor. Un minuto.
Exactamente, Estefanía. Son una sanción, ¿verdad? Y ya sabemos que estos intereses moratorios en materia civil, como lo hemos manejado, si es legal, bueno, será una cantidad, si es en materia mercantil, será otra cantidad. Y efectivamente el interés el que ha provocado el desarrollo, ¿verdad?, de la propia actividad comercial y de la propia prosperidad. Muchas gracias, Estefanía, muy amable. Muy bien. Suspendemos, por favor. Muchísimas gracias. Por aquí tengo otro chat. Muy bien. Excelente, Luis Miguel, tu pregunta. En este caso, por lo regular en materia civil lo que se pretende es amedrentar al deudor a que cumpla en el tiempo establecido. Por el otro lado, en materia mercantil, estos intereses lo que me pretenden también es generar un lucro. Si bien puede ser la amenaza de que si no cumples me pagas, al final el establecer estos intereses moratorios me permiten una ganancia en dinero y efectivamente van a favor del acreedor. Gracias. No, gracias a ti. Gracias, Ricardo. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a seguir, por favor. Pues hemos llegado a la usura. Puedes ahí apreciar 3 imágenes y es necesario identificar un concepto para usura. ¿Qué cosa es la usura? La usura la vamos a identificar como una ganancia desmedida. Una ganancia desmedida. Como tú puedes apreciar, los intereses están permitidos. Hay tesis de la Suprema Corte que me dice que los intereses son una justa ganancia. Pero por el contrario, efectivamente, Adán, la usura es un cobro abusivo. ¿De qué? Pues de los intereses. Y efectivamente esto es lo que el artículo 21, numeral 3 del Pacto de San José me dice que está prohibido. Muy bien. Excelente, muy bien tu comentario, Daniel. Excelente. Así que esa es la usura. Ese es el hombre devorando al hombre mismo, estableciendo intereses desmedidos, aprovechándose de situaciones de la otra parte, ya sea la ignorancia o ya sea esta precariedad en el aspecto económico. Muy bien, Daniel. Vamos a terminar este aspecto de el marco conceptual para ir ya de manera directa a algunos aspectos, tanto de las materias civil, mercantil y penal. Punto número 2 de nuestra conferencia. El punto de partida es este. Tú ya lo conoces, muy bien. Excelente, muy bien. Excelente. Ya me están compartiendo todo lo necesario, Daniel, con el aspecto de la usura como delito. Muy bien. El punto de partida es la pacta sunt servanda. ¿Qué cosa es esto de la pacta sunt servanda? De manera muy sencilla, dice, las partes se obligan en los términos en que quisieron hacerlo. Las partes se obligan en los términos, en las condiciones en los que quisieron hacerlo. Y entonces voy a echar mano del artículo 1796 del Código Civil Federal, que por ahí me establece efectivamente esta figura.
dice lo siguiente: los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado. Aquí está esta figura. Las partes no solo deben de cumplir con lo pactado. Esta es la figura que me interesa. Las partes tienen libertad de establecer las condiciones y nuestro tema es establecer los intereses que a ellos convengan. Y agrega el Código Civil Federal: también deberán de atenerse a las consecuencias que según la naturaleza sean la buena fe, al uso o a la propia disposición normativa, a la ley. Muy bien. Por otro lado, el Código de Comercio, en 2 artículos, solo por mencionar 2, estamos hablando exactamente de lo mismo. Fíjate bien, en el artículo 78, que tiene que ver con los contratos mercantiles en lo general, me dice: en las convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Bajo este entendido, ratificamos que no solo en la materia civil, sino también en la mercantil, las partes determinan cómo se quieren obligar, en qué condiciones y sobre todo lo relacionado con los intereses. El artículo 362 me dicen: los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer desde el día siguiente al del vencimiento el interés pactado. Aquí hablo del pacto, del acuerdo de voluntades que tuvieron las partes en el negocio o en el acto jurídico que dio lugar a tal obligación, a tal situación. Muy bien. Y establece algunas figuras en cuanto al préstamo, si es en especie o si es en títulos o valores o si es en dinero. Así que estamos hablando del acuerdo de las partes, la libertad que ellos tienen. La Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito también establece que las partes deberán de respetar, y aquí lo dice, el interés que pactaron. Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos. El descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en este. Entonces, volvemos al punto de que las partes pueden establecer el monto de los intereses. Estaremos hablando del tipo de interés. Perfecto, hasta aquí creo que no hay ningún problema. Pero surge una pregunta: ¿la libertad de las partes es ilimitada? Vuelvo a repetir, ¿la libertad de las partes es ilimitada? Y entonces tendríamos una respuesta al tenor precisamente de la propia normatividad. Fija bien tu atención. ¿Cuál es el objeto de mi negocio jurídico o de mi acto jurídico? ¿Cuál es el objeto? Y entonces, el Código Civil Federal en diversos artículos me llevan de la mano para decirme las condiciones, los requisitos que debe de reunir el objeto de un contrato y que también por analogía se aplica al negocio jurídico. Fíjate bien. Punto número 1, 1824. Son objeto de los contratos y me interesa la fracción segunda. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. En este caso, en el contrato, en el negocio jurídico, se establece la cantidad en dinero de lo que tienes que pagar, el hecho que tienes que hacer, que tienes que realizar. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Punto número 2, 1827.
Ese hecho positivo debe de reunir dos características. Me interesa la segunda. Debe de ser, ¿qué? Lícito. Y entonces aquí podemos divagar y podemos decir, bueno, pues ¿qué es lícito? Lo que es apegado a derecho, lo que está conforme a las normas jurídicas. Para no entrar en problemas ni dudas, el propio legislador me dice qué se debe de entender por lícito. Y entonces, en sentido inverso, dice lo siguiente: es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Fíjate bien, vuelvo a repetir, es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Y entonces, ahora sí, distinguidos licenciados, ayúdenme, por favor, con el bagaje que hemos venido construyendo, nuestro escudo. ¿El tratado internacional es una norma jurídica válida en nuestro país? La respuesta es sí. ¿Qué establece esta norma jurídica de carácter público? Que está prohibida la usura. En consecuencia, los actos, los negocios jurídicos, ya sean de naturaleza civil o mercantil, deben de estar, ¿qué? Prohibidos cuando sean usurarios. ¿Ya viste? ¿Cómo venimos de la mano? Si el Pacto de San José prohíbe la usura y la explotación del hombre por el hombre mismo, y la propia norma jurídica me dice que los actos jurídicos, el contrato, las convenciones no pueden ser ilícitas porque son contrarias a las leyes del orden público, establecer intereses usurarios sería un acto, un objeto de carácter ilícito. ¿Ya te diste cuenta? Muy bien. Artículo 2395. El interés legal es el 9% anual. Por ahí ya me hicieron favor de compartir esta parte en el chat. El interés convencional, el que fijan los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal, pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. Reducir hasta límite el tipo legal. Entonces, si el interés es usurero, ejemplo, 50% mensual, entonces el juez dice que con esta acción en materia civil de lesión, ¿verdad?, podré promover que el juez reduzca equitativamente el interés, a lo mejor, yo no lo sé, 5% mensual, o establecer un 9% anual, y entonces lo dividiría entre 12 para que fuese ese mi interés mensual. Muy bien. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que en nuestro país, por propia norma jurídica, partiendo de este tratado internacional, debemos de evitar el uso de la usura. ¿Pero qué crees? Lamentablemente, en la realidad, esto no se da. ¿Cuántas veces no has tenido experiencias o las vas a tener? Porque en el ámbito profesional esto es de todos los días. Vas a tener experiencias con otros abogados, con otros licenciados en derecho, con abogados corporativistas, con maestros en derecho corporativo, que te van a decir, bueno, mira, ya hicimos la compraventa y para garantizar que me vas a cumplir, vamos a establecer un interés moratorio del 15% mensual. Licenciado, pero ese 15% mensual al tenor de la normatividad considero que es usurero. No, ¿cómo crees? No, 15% o 20 mensual, incluso me quedé corto, 20 mensual. Tú ya estás construyendo un escudo para evitar esto. Siguiente, por favor. Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el año 2011,
tiempo atrás, a la fecha, se han venido construyendo diferentes tesis, algunas por contradicción, otras aisladas, que tienen que ver precisamente con la regulación de la usura en nuestro país. Partiendo de esta contradicción de tesis 350 diagonal 2013, en donde hace una definición de usura y en donde establece los criterios que deberá de tomar en términos del artículo 17 constitucional, el juzgador establece que debe de ser de oficio. De oficio, tú no tienes que promover nada. Que claro, como excepción al momento de contestar una demanda donde estemos en presencia o consideremos que es un interés usurero, estaremos hablando de que de oficio el juzgador tendrá que evaluar, tomando en consideración, establece por ahí 9 principios, 9 criterios, en donde deberá de valorar si el interés establecido por las partes es usurero o no. Y entonces, ¿cuál es el resultado en este momento? Que dependiendo, en este momento, te estoy hablando del 2020, te estoy diciendo que el juzgador lo que hace en base a estas tesis de jurisprudencia, lo que hace es acudir a la página de Banco de México, hace una ponderación, un estudio de las tasas de interés del instrumento que más se parezca a la situación que tiene delante de sí, y entonces hace un promedio de las tasas de interés, y entonces si el interés era del 10% mensual, haciendo esta argumentación, porque recuerda que hay que motivar y fundamentar las resoluciones judiciales, que en este caso son aprobadas por los jueces, pero elaboradas por los secretarios proyectistas, consideran que en base a la tasa promedio del interés, del costo porcentual promedio, de la tasa costo anual, etcétera, el promedio es 3.25, es 3.5, es 3.6 mensual. Y entonces, si lo interpusiste como excepción, excelente. Tu cliente podrás presumir que argumentaste la usura, y si no, de oficio, el juzgador te estará reduciendo el interés usurario. Así que aquí está en práctica ya la situación de la reducción de los intereses usurarios. Sigo adelante, por favor. Termino con el Código Penal Federal y también agradezco, ya me hicieron el favor de compartirme. El aspecto de la usura no termina únicamente en el establecimiento de intereses, en contratos, en títulos de crédito, en operaciones de crédito, no. Aquí la figura se ha llevado al Código Penal Federal y a los códigos penales de las diferentes entidades federativas. Y precisamente el artículo 387, fracción octava, me dice que hay un fraude, dicen algunos espurio, otros dicen un fraude especial, otros un fraude específico, otros dicen que es un delito autónomo, que nada tiene que ver, es el delito de usura. Al final lo encontramos ahí, en el capítulo de fraude. Dice, valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado. Esto confirma el criterio que han venido utilizando los juzgadores para resolver los asuntos. ¿Quiénes establecen las tasas de interés? Pues las fuerzas del mercado. Y bajo ese entendido, bueno, el legislador ha establecido como este delito de fraude o delito de usura el obtener estas ventajas usurarias a través de contratos o convenios, estableciendo réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado. Pues hasta aquí llega nuestra intervención en este acercamiento
breve, rápido, pero necesario para construir nuestro escudo frente a la usura. Ahora yo te pregunto, tú puedes tener un cliente, ya sea que se haya establecido un interés superior al 10, 12, 15, 20, 100% mensual o incluso anual, 100% anual, y entonces tú ya estás en las condiciones. Recuerda que esto solo es el punto de partida para que sigas investigando sobre este tema de la usura. Pero mientras en la pandemia, muchos empresarios, muchos emprendedores están sufriendo por esta figura de la usura. Conclusiones. Punto número 1. Si bien no tenemos una regulación clara y precisa de la usura en las normas jurídico-mexicanas, en materia civil y o mercantil, pero sí se establece en materia civil la lesión, que es ese beneficio desmedido, no así en la mercantil o comercial, sí tenemos como parte del sistema jurídico mexicano a la jurisprudencia, que ha sido el rector, el punto clave para que en nuestro país las autoridades judiciales resuelvan los supuestos de usura en contratos, en operaciones y en la suscripción o emisión de títulos de crédito. Punto número 2. Tienes a la mano una figura que se llama delito de fraude o delito de usura. Tú tienes la libertad de utilizarla. Algunos estudiosos dicen, bueno, pero es que esto no aplica para la materia mercantil, para la materia civil. Bueno, tú eres el estudioso del derecho. Recuerda que es más importante enseñar a pescar que dar pescado, suministrar el pescado. Así que frente a aquellos que dicen que no es procedente, quien tiene la última palabra eres tú. Punto número 3. Es necesario, es urgente recorrer una milla más. ¿Qué es esto de una milla más? En el pueblo judío, dice la Biblia, que el Señor Jesús, al momento de su ministerio en la tierra, ordenó a los suyos que cuando se encontrasen a un romano en el camino, era su deber ayudarles a cargar, pues lo que llevaban, una milla más. Es decir, que tenían que dar más de lo que ya ellos habían recorrido. Y esto, si lo aplicamos a nuestra formación académica, significa que tienes que investigar aún más leyendo las jurisprudencias, las tesis, las normas y cómo se van concatenando unas con otras. Si bien la materia civil es fundamento de las actividades mercantiles en contratos y operaciones, hay regulaciones expresas en materia mercantil que me permiten dejar de lado, no aplicar supletoriamente esa normatividad del derecho común. Pues bien, llegamos a las conclusiones, pero la más importante, la respuesta a nuestra pregunta inicial. Me gustaría, si me haces favor, en el chat, irme dando tus respuestas. ¿Es realmente la usura un enemigo durante la pandemia o no lo es? Adelante, por favor, regálame, por favor, si eres tan amable, tu conclusión, tu conclusión. Yo quiero concluir dejándote esta imagen a manera de conclusión. Sí, efectivamente, la usura te puede llevar, por ser un enemigo, a la ruina,
a la quiebra. Sí, siguiendo el procedimiento de concurso mercantil, conciliación, quiebra, etcétera. Pero al final, distinguidos licenciados, hay un principio que se dice es el que rige los actos jurídicos. Y ese principio se llama de buena fe. Así es. Las personas actuamos de buena fe. Nuestros clientes actúan de buena fe. Y entonces, al momento en que se celebra el contrato, algunos ni conocían el monto del interés a pagar, porque pensaban que iban a pagar. Pero ¿qué crees? A ti no te pagaron. Más si tu cliente es alguno de los gobiernos de las entidades federativas o de la Ciudad de México, hay retraso en los pagos, siempre es de esa manera. Y entonces tú ya no pudiste cubrir. ¿Y ahora? De buena fe. ¿Y entonces qué hacer? Ya tienes en tus manos algunas herramientas. Las demás, tú las vas a lograr, las vas a construir. Te deseo el mejor de los éxitos. La victoria siempre es del más perseverante. Persevera hasta el fin y tendrás siempre éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestro, y no sé si alguno de Gracias. ustedes tenga alguna duda. Gracias. ¿Algún comentario? Ya están habilitados sus micrófonos para que lo puedan hacer. Al igual que en el Facebook, si las quieren colocar en el chat, yo las podré leer. Pregunta Yasmi. dice, ¿es aplicable lo expuesto a instituciones bancarias o difiere en algún punto? Es aplicable a las instituciones bancarias y aquí todavía hay una mayor regulación porque las instituciones bancarias, recordemos que tenemos algunas autoridades, por un lado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la máxima autoridad de nuestro sistema financiero mexicano, por el otro lado Banco de México, la Conducef y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así que, hablando de que las fuerzas del mercado, la utilización de los créditos y el establecimiento de los diferentes tipos de interés se van fijando, sí, esta actividad del sistema financiero está regulada y está controlada. Claro, podrá haber excepciones en donde pudieses establecer un interés usurario, pero ahí están las herramientas para defenderte. Pero sí, también aplica para las instituciones financieras. Muchas gracias. Eric Sánchez comenta, sí, incluso es más la usura en estos momentos. Todos ven por sus propios intereses sin importar los que tienen la posibilidad de prestar dinero, se aprovechan, pero por otro lado también hay quienes ayudan a los que les está yendo mal. Areli pregunta, ¿cómo podemos saber que estamos cayendo en la usura? Muy bien. Les comentaba yo, podemos acudir a la página de Banco de México y hacer la ponderación de las diferentes tasas de interés. Si hablo de las tarjetas de crédito, que es uno de los créditos más utilizados y en consecuencia que puede ser un parangón, un ejemplo a tomar o a seguir, y entonces hago la ponderación, la suma de todas las tasas de interés que tienen estos bancos para ese instrumento y después obtengo el promedio y entonces me va a decir cuál es aproximadamente el interés que se aplica de manera mensual, anual y divido entre 12. Brenda Plata pregunta, ¿por qué se permite en las tiendas como Electra y Coppel? Volvemos a insistir que todas las acciones son de buena fe, pero como lo hemos dicho, el lobo es el propio hombre. Entonces, cuando vamos a este tipo de prestadores de servicio o comerciantes que me venden este tipo de mercancías, ese lobo me quiere devorar. Como yo lo desconozco y como actúo de buena fe, hago hasta lo imposible por pagar
Y entonces hasta voy, empeño compré una pantalla, voy, empeño la pantalla, compré esto, empeño todo con tal de no quedar mal. Hago hasta lo imposible por cubrir. Y una vez que ya no puedo cubrir, me demandan. Pero también como son muy hábiles, ¿qué va a pasar si te demandan? Una de las condiciones es exhibir el documento base de la acción. ¿Cuál es el documento base de la acción? Tu contrato. Y en el contrato se va a determinar de oficio que la tasa de interés es usuraria. Y entonces te van a reducir el interés. ¿Qué es lo que hacen estos comerciantes? Te hablan y te dicen, bueno, mira, y tratan de negociar para que sigas pagando un interés alto. Y como las personas no acuden con los asesores jurídicos, con los licenciados en Derecho, con los abogados, pues las personas siguen inmersas en un círculo que no tiene fin, en una cadena interminable. Entonces, no que se les permita, sino que lo hacen al amparo de devorar al hombre mismo. Están colocando en la pantalla una liga para que puedan registrarse o bien el código QR que pueden escanear con su celular para obtener la constancia de participación. Y bueno, Raúl Medina comenta, la usura florece en tiempos de crisis, por lo que la ayuda del Estado es solo para amigos y grandes empresas. Por lo tanto, los emprendedores se ven obligados a recurrir a los usureros al no poder acceder a los créditos de los bancos, que son garantizados por el Estado en este marco de pandemia. Y muchos emprendedores lamentan que estas líneas crediticias garantizadas van a parar de vuelta a los grandes empresarios. Sí, lamentablemente lo que comentas es un fenómeno que no ha podido cambiar, a pesar de que nos encontramos inmersos en un cambio político, esto no ha podido cambiar, y aquí hay que reconocerlo. El emprendedor, el empresario, dentro de su actividad comercial, lo que obtiene como lucro, como utilidad, pues lo debe de destinar, uno, a adquirir nuevas mercancías, a pagar salarios, a pagar servicios, a pagar obligaciones o cubrir estas obligaciones, entre ellas los impuestos, las aportaciones de seguridad social, todo esto, lo que me queda, ¿verdad? Pues realmente es poco. Entonces, ante una falta de previsión, es que tenemos que recurrir a la usura, distinguido licenciado Raúl. Tenemos que recurrir a la usura y vuelvo a insistir, de buena fe, sin que lo sepas, estás pagando. Pero llegará un momento en que si no te va favorablemente, tendrás que terminar esa situación. Gracias. Pues no sé si alguien más tenga alguna duda y si no, pues les agradecemos mucho su asistencia y muchas gracias, maestro, por la charla del día de hoy. Muchísimas gracias. Les dejo un saludo y mis mejores deseos porque en su hogar, su familia, gocen de bienestar, gocen de salud y gocen de prosperidad. Que Dios los bendiga y si hay la oportunidad, nos veremos en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias.